todo mi corazón te amaré. Sí, Señor, siempre fiel, con todo mi corazón te amaré. En la cruz diste tu vida, con tu amor yo viviré, y siendo salvo por tu gracia, mi vida la rindo ante ti. Gracias, yo te doy las gracias por tu inmenso amor, me ha hecho libre tu verdad. Fiel, con todo mi corazón te amaré. Mi Señor, siempre fiel, con todo mi corazón te amaré. Tu presencia ungió mi vida, de amor, gozo y fe. Siendo libre mi anhelo es servirte por siempre, Señor. Gracias, yo te doy las gracias por tu inmenso amor, me ha hecho libre tu verdad. Jesús, soy libre por tu amor. Gracias, yo te doy las gracias por tu inmenso amor, me ha hecho libre tu verdad. Por tu amor, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza en quien confío, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Oh sí, Señor, en esta mañana estamos invocándote a ti, Padre, invocándote a ti, Hijo, invocándote a ti, Espíritu Santo. Nos presentamos con acción de gracias por todas las victorias que tú nos has dado y damos a ti toda la gloria y todo el honor. Declaramos, bendito Dios, que tú eres nuestro Señor. Declaramos que no hay otro Dios para nosotros y que este pueblo, Señor, te adora y te exalta. Amén.
Santo de Israel. Él es Jehová, confiad en Él. Levántate, Jerusalén, y anuncia que viene el Rey. Él es el Santo de Israel. Él es Jehová, confiad en Él. Sentado en su trono, Él vino a reinar con todo poder, con autoridad. Él son los cielos, la tierra y el mar, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham. Poderoso, santo, Él es santo, digno de alabar. Él es digno de la gloria, digno de la honra y toda majestad. Poderoso es poderoso, santo, Él es santo, digno de alabar. Él es digno de la gloria, digno de la honra y toda majestad. Poderoso, santo, Él es santo, digno de alabar. Él es digno de la gloria, digno de la honra y toda majestad. Poderoso, santo, Él es santo, digno de alabar. Él es digno de la gloria, digno de la honra y toda majestad. Poderoso, santo, Él es santo, digno de alabar. Él es digno de la gloria, digno de la honra y toda majestad. Poderoso, santo, Él es santo, digno de alabar. Él es digno de la gloria, digno de la honra y toda majestad.
poderoso, santo, Él es santo, digno de alabar. Él es digno de la gloria, digno de la honra y toda majestad. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Oh sí, amado Dios, en esta mañana, Señor, declaramos, bendito Dios, que tu presencia está en medio de nosotros, Señor. Declaramos que tu oído se inclina, Señor, para escuchar nuestras oraciones y nuestras alabanzas, Señor. Esos cánticos de amor que hoy levantamos para ti, Señor. Hoy te pedimos que nos muestres tus misericordias, Señor. Que seas tú, bendito Dios, mostrando tu diestra de poder, Señor. Y que hoy te manifiestes en medio de este culto, Señor. Que toques, que ministres, en el nombre de Jesús. Amén.
En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Oh sí, amado Dios, queremos decirte gracias, Señor. Gracias porque a través de tu palabra tú nos has mostrado tu camino, Señor. Gracias porque es tu palabra, esa luz que necesitamos para recorrer el camino, Señor. Hoy te pedimos que uses la vida de nuestro pastor, que lo unjas, que lo llenes de ti, que le entregue hoy esa palabra que tú tienes para con cada uno de nosotros, Señor. Declaramos que nosotros hoy la recibimos, la atesoramos y la ponemos por obra. Lo hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir la escritura en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 20. Dice: y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Oh sí, Señor, en esta mañana queremos darte muchas gracias por tu presencia en medio de nosotros. Hoy oramos para que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando a cada una de nuestras vidas, Señor, para que tu palabra hoy nos sea dada, Dios, para que tu unción fluya y tu Espíritu, Señor, se manifieste en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a mirar en la Nueva Traducción Viviente, dice: toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos. Les gritaron a los funcionarios de la ciudad: enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearon con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos aquí todos.
El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a los que estaban en su casa. Aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió, les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer, y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Bueno, aquí encontramos un pasaje muy maravilloso, un pasaje muy tremendo de la palabra de Dios, donde nos están diciendo y nos está hablando acerca de un milagro poderoso que vamos a mirar a través del desarrollo de la enseñanza. Y podemos mirar antecitos qué fue lo que sucedió, por qué se presentó esta situación. Y dice que Pablo y Silas, ¿sí?, iban en su recorrido, ¿sí?, y le salió al encuentro una mujer. Esta mujer era una mujer que adivinaba, era una mujer que para un grupo de hombres era de mucha utilidad. ¿Por qué? Porque tenía un espíritu de adivinación, y entonces ellos usaban a esta mujer con ese espíritu de adivinación y recogían dinero, lograban hacer gran cantidad de dinero a través del servicio que ella prestaba. Entonces dice que Pablo y Silas pasaban por allí, y esta mujer, con el espíritu demoníaco que tenía dentro de ella, empezó a dar voces. Y lo que ella decía es: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncian el camino de la salvación. Eso fue lo que ella empezó a gritar, eso fue lo que ella empezó a decir. Y dice que esto lo hacía cada vez que lo veía Pablo y veía a Silas. Entonces Pablo se desagradó bastante con esta situación. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Dice la palabra que él se volvió al espíritu y le dijo que saliera de ella, y salió en aquella misma hora. ¿Qué sucede? Cuando sale el espíritu y esta mujer es liberada, los hombres que ganaban dinero a través del servicio que ella les prestaba, ¿sí?, con ese espíritu demoníaco, entonces se empezaron a dar cuenta que pues habían quedado sin nada, ¿sí?, que ya no iban a tener esa esperanza que ellos tenían de ganancias, sino que todo se había llegado a su fin. ¿Qué sucedió? Dice entonces que cuando ellos vieron eso, ahí mismo empezaron a señalar a Pablo y a Silas. No los empezaron a señalar por esa razón, sino que se inventaron cosas. Y dice que lo que ellos empezaron a decir es: estos hombres, siendo judíos, alborotan a nuestra ciudad. Sí, eso fue lo que empezaron a decir. Dice: y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ellos empezaron a atacar a Pablo y a Silas, ¿sí? Empezaron a enjuiciarlos, empezaron a decir cosas contra ellos. Y dice que cuando el pueblo empezó a escuchar esto, obvio, ¿sí?, ¿qué sucedió? Ellos empezaron a agolparse, ¿sí?, a hacer como quien dice una trifulca, y vamos a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Y se rasgaron las ropas, ¿sí? Y dice que de ellos dijeron: van a azotar a estos hombres, a golpearlos. Y efectivamente eso fue lo que sucedió contra Pablo y contra Silas. Empezaron a ser azotados, empezaron a ser golpeados, ¿sí? ¿Qué más dice aquí la palabra de Dios? Dice que no solamente les bastó esto, sino que decidieron enviarlos a la cárcel. Y ellos fueron enviados allá, ¿sí?, con el carcelero, y le dieron órdenes al carcelero de lo que debía hacer. Dice que el carcelero cogió a Pablo y a Silas y los llevó allá al lugar
más profundo, al lugar, al calabozo más profundo, y allá los encerró. ¿Qué podemos entender aquí con la palabra de Dios? Mire, el ser privado de la libertad es algo muy difícil para cualquier hombre o para cualquier mujer. ¿Por qué? Porque cuando una persona es metida en la cárcel, esta persona es privada de todos sus deseos, de las cosas que quiere hacer, de las cosas que quiere ver. ¿Sí? Empieza a vivir un tiempo de encierro, un tiempo de cadenas, un tiempo de ataduras. No se pueden mover, no se pueden desplazar hacia otro lugar, no pueden ir a ninguna parte. E incluso aún la parte emocional de la persona es muy golpeada a causa del encierro y de todas las cosas que tiene que vivir por estar presos. Pues esto les estaba pasando a Pablo y a Silas. Ellos estaban encarcelados, no por una verdad, sino por una mentira, porque estos hombres se vieron destruidos al ver que Pablo había sacado ese espíritu que tenía esta mujer. Entonces ellos ya no tenían cómo usarla y ya no les entraba dinero, ya la gente no daba dinero, porque ya esta mujer había quedado sin ese poder de las tinieblas, había sido liberada. Entonces, ¿qué sucede? Dice la palabra de Dios que ellos fueron encarcelados, y cuando llegan a la cárcel, que llegan por algo injusto, ¿sí? Ellos están allí y ellos empiezan, ¿sí? a ser azotados. Ellos se empiezan a pasar muchas torturas y muchos maltratos. La cárcel es un lugar así, donde se viven cosas muy difíciles, y dice que esto hacía que ellos fueran muy golpeados en su cuerpo físico y en su parte también espiritual y anímica. Pero estos hombres, Pablo y Silas, nos muestran lo que es estar de la mano de Dios, lo que es creerle a Dios, lo que es tener convicciones dentro de sí, lo que es tener manifestaciones del Espíritu, ¿sí? Del Espíritu de Jesucristo en la vida, lo que es creer, lo que es tener esa fe viva y eficaz, esa fe funcionando en medio de las situaciones. Y dice la palabra de Dios que entonces ellos allí encarcelados, torturados, azotados, porque eso fue lo que les empieza a pasar en el versículo 20, ¿sí? Ellos estando allí empiezan a ver algo que tenía que suceder con sus vidas, que tenía que pasar, y era que ellos debían hacer la obra de Dios. Ellos debían hacer la obra de Dios. ¿Qué nos dice a nosotros esto? Que cuando nosotros nos encontremos en circunstancias difíciles, en circunstancias contrarias, en circunstancias que a veces parecen aún que no hay razón de por qué las estemos viviendo, allí es donde nosotros tenemos que pensar en Dios, en el plan y en el propósito de Dios. Cuando Dios nos permite tener situaciones así, es porque Dios tiene un plan y un propósito. Es porque el Señor ha decidido hacer algo con nosotros. Ellos estaban allí en la cárcel. La cárcel no es el mejor lugar, ¿sí? Todo lo contrario. Es un lugar insoportable. Es un lugar de encierro. Es un lugar donde hay oscuridad. Es un lugar donde no hay comodidades. Es un lugar, ¿sí?, donde las cosas se vuelven bien difíciles, y allí estaban ellos, ¿sí? Ellos estaban allí encerrados. Y entonces, mire, lo peor era que no era solo una celda, dice que fueron llevados a un calabozo, y estando allí en ese calabozo, ¿sí?, ellos decidieron hacer algo, y es adorar y alabar al Dios poderoso y sobrenatural, que a esto es a lo que Dios nos llama,
en medio de nuestras circunstancias difíciles. Mire, esto parece imposible, pero por eso la palabra lo deja escrito, para que nosotros entendamos que cuando estamos viviendo circunstancias así duras, difíciles, circunstancias que no merecemos, circunstancias que no son reales y que trajeron problemas a nosotros sin nosotros haber hecho nada para merecerlas, allí es donde nosotros tenemos que acordarnos de Dios. Igualmente, si hicimos cosas, si fallamos, si nos equivocamos, en esos momentos nuestros ojos deben ser puestos en Dios, el único Dios verdadero. ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos ayuda a enfrentar las circunstancias. Nosotros por sí solos no vamos a poder enfrentar circunstancias difíciles o adversas, ¿sí? Porque somos débiles. Pero cuando nosotros tenemos a Dios en nuestras vidas, nosotros vamos a poder enfrentar esas circunstancias. Recordemos que esas circunstancias vienen a nuestras vidas para que nosotros maduremos aún en nuestra comunión con Dios, para que dependamos más de Dios. Puede que tú al día de hoy estés viviendo una circunstancia difícil. El Señor eso es lo que nos está diciendo. Esas circunstancias han venido para madurar nuestra fe, para hacernos depender más de Dios, para creerle más a Dios. Ellos estaban encarcelados injustamente. No era por algo que ellos habían hecho, no era algo injusto. Ellos podían haberse rebelado, ¿sí? Ellos podían haberse disgustado, ellos habían podido gritar, decir muchísimas cosas, pero ellos decidieron algo muy diferente, y es lo que vemos en este versículo, ¿sí? Y es que ellos empiezan a adorar y alabar a Dios, ¿sí? Dice en el verso 25 así: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Mire, esto es algo muy poderoso y es una enseñanza que nos dice a nosotros que cuando estemos en circunstancias difíciles o injustas, nosotros no busquemos culpables, nosotros debemos buscar allí al Señor, ¿sí? No empecemos a clamar por venganza, no queramos hacer las cosas a la manera de nosotros. Nosotros tenemos un Dios que es bueno, que es misericordioso, un Dios que se acuerda de nosotros, un Dios que conoce nuestras circunstancias, que conoce todo acerca de nosotros, y ese Dios es el que va a hacer justicia, ese Dios es el que se va a manifestar. Mire, Pablo y Silas aquí nos dan una enseñanza grandísima a nosotros como iglesia, y es que en medio de las circunstancias nosotros debemos adorar y alabar a Dios. Eso debe ser lo primero que hagamos. Por difíciles, por fuertes que sean las circunstancias, nosotros debemos adorar al Señor. Ellos estaban en la cárcel, inmovilizados, ¿sí? Estaban siendo señalados por algo que no habían hecho, ¿sí? Porque ellos llegaron allá fue por causa de mentiras. Pero ellos, mire, ellos no estaban diciendo quién hizo esto por culpa de ellos, no. Ellos lo que empezaron a hacer fue a cantarle a Dios, a buscar a Dios, a buscar ¿qué? El rostro de Dios, a acercarse al Señor. Eso fue lo que empezaron a hacer. Las quejas y el rechazo a las situaciones que vivimos no nos pueden liberar de la circunstancia que estamos viviendo. Pero la palabra de Dios nos enseña que nos puede liberar, y es los cánticos a Dios, las alabanzas a Dios, el estar buscando su presencia. Eso es lo que puede liberar nuestra vida. La vida del ser humano tiene muchas dificultades porque estamos en el mundo, y la palabra dice que en el mundo tendremos aflicciones. ¿Qué tipo de aflicciones? Financieras, matrimoniales, de trabajo, de muertes, ¿sí? Hay muchas aflicciones que pueden venir de enfermedad, de escasez, de circunstancias donde nos vemos golpeados, donde nos vemos saqueados, robados.
Pero nosotros lo que tenemos que hacer en medio de esas circunstancias, ¿sí?, de pérdidas y de dolor, lo que tenemos que hacer es buscar el rostro de Dios. Cuando nosotros buscamos el rostro de Dios, mire, para nosotros va a venir alivio, va a venir y se va a manifestar el poder de Dios. En el verso 24, sí, dice la palabra que ellos estaban allá adentro y estaban con sus pies, sí, asegurados en el cepo. Usted se imagina esta situación tan difícil. Mire, el cepo crea en los pies llagas, ¿sí? Crea en los pies heridas. Y ellos no estaban mirando ni esas llagas ni esas heridas que estaban teniendo, ni el estar ahí quietos, sentados, sin poderse mover. Ellos lo que estaban pensando era en buscar el rostro de Dios, en adorar, en alabar al Señor. Por eso decidieron, sí, en el versículo 25, empezar a cantar himnos a Dios. Y dice que los presos los oían, los presos estaban oyendo lo que ellos estaban haciendo. Qué buena enseñanza esta para nosotros, que cuando estemos en angustia, en aflicción, en tristeza, en momentos difíciles o bajo ese dolor tan fuerte que pueden ejercer ciertas circunstancias en la vida de nosotros los hombres, nosotros lo que debemos hacer es alabar y adorar a Dios, así como lo hicieron ellos aquí en este verso 25. Y dice que los presos los oían, ellos cantaban a Dios, cantaban himnos, lo alababan por todas las cosas buenas que Dios había hecho en ellos, todas esas manifestaciones de su gloria, porque ellos eso era lo que recordaban, el respaldo de Dios, cómo Dios les había mostrado su poder. Y ellos se llenaron en su mente y en su corazón de todas estas cosas, porque siempre habían visto el favor y la gloria de Dios. Entonces, este lugar no los hizo mirar atrás, todo lo contrario, los hizo mirar hacia arriba, hacia donde está Dios, hacia su presencia, hacia el cielo. Cuando nosotros cantamos a Dios y cuando nosotros alabamos a Dios, ocurren las cosas espirituales o sobrenaturales sobre nuestras vidas, o las cosas poderosas de Dios se empiezan a revelar a nuestra vida. Y qué bueno que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, entendamos el privilegio tan grande que tenemos cuando nosotros tenemos tiempos de adoración y de alabanza para con Dios. Cuando nosotros entramos allí al lugar secreto y danzamos para Dios, o cuando vamos a la iglesia y estamos en un culto, y qué bueno que usted vaya con esa convicción en su corazón y en su mente de que usted va a ir al culto a danzar para Dios, que usted va a ir a levantar sus manos, que usted va a ir a alabarlo. Pero pastora, voy con muchas cargas, usted no sabe las circunstancias. No, usted va a la casa de Dios. Y cuando vamos a la casa de Dios, está la presencia del Señor. Y nosotros, si sabemos que allá está la presencia, debemos ir dispuestos a adorar, a cantar, a alabar, a danzar para Él. Todo con el fin de glorificarlo a Él, al único Dios verdadero. Porque tenemos ese privilegio, que nosotros estamos adorando y alabando y sirviendo al Dios verdadero. No podemos ver las circunstancias solamente. Siempre tenemos que estar viendo a nuestro Dios, a ese Dios bueno y poderoso. Cuando nosotros hacemos esto de estar mirando a Dios, ¿sí?, de estar buscando a Dios, otros van a creer, otros se van a acercar. ¿Por qué? Porque van a ver cómo hay en nosotros ese amor y esa fe hacia Dios. Nosotros vamos a dar testimonio de la obra de Dios en nuestras vidas y otros van a llegar. Por eso dice aquí que los presos estaban oyendo lo que Pablo y Silas estaban cantando y cómo estaban adorando a Dios y cómo levantaban esos cánticos en medio de esa situación tan difícil, de dolor, de tristeza, porque todo eso se podía sentir, de decepción,
pero mire, ellos estaban glorificando a nuestro Dios, glorificando al único Dios verdadero. ¿Qué nos enseña esto? Que nuestros actos, esas cosas que usted y yo hacemos como personas, ¿sí?, van a tocar el corazón de otros. Otros van a ser tocados, otros van a ser atraídos por esas cosas que nosotros hacemos de Dios. Recordemos que la alabanza es poder de Dios. Eso hace la alabanza. Cuando nuestra vida libera alabanza para nuestro Dios, las cosas no quedan igual, las cosas van a ser cambiadas, las cosas van a ser transformadas. Y dice el versículo 26, ellos en el 25 dice que empezaron a cantar esos himnos. Y cuando habla en el versículo 26 dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Mire esto, qué maravilloso. ¿Qué provocó ese terremoto? Los cánticos, las alabanzas, ¿sí? Lo que Pablo y Sila estaban haciendo allá encerrados en esa situación tan difícil, pero ellos estaban entrando en comunión con Dios, estaban alabando al Señor. Por eso fue que se abrieron las cadenas, ¿sí? Se abrieron, se soltaron. Y dice que aún las puertas de las cárceles, ¿sí?, de las prisiones se abrieron. Esto es algo poderosísimo. Esto es algo que nos debe enseñar a nosotros la importancia de la alabanza y de la exaltación a Dios, la importancia de levantar cánticos para Dios, cómo esto a Dios le agrada de tal manera que puede causar esto, soltar ataduras, quitar yugos, abrir prisiones. Cuando las cosas de Dios se manifiestan en la vida de nosotros los hombres, mire, nosotros nos vamos a levantar con otra voz, nosotros nos vamos a levantar, ¿sí?, en alabanza y en adoración y en gloria, solo para Él, para el único Dios verdadero. Por eso es que este es un regalo de Dios para nosotros, que cuando usted y yo nos veamos en situaciones difíciles, nosotros lo que tenemos que hacer es lo que hicieron Pablo y Silas, empezar a adorar, a alabar y a glorificar a Dios. ¿Y qué va a suceder? Esas cadenas, esas ataduras, esas cosas que nos están causando miedos, esas circunstancias difíciles se van a quitar, ¿sí? Van a abrirse, van a suceder cosas poderosas y sobrenaturales en nosotros, ¿sí? Mire, esto es algo tremendo. Ellos estaban felices alabando a Dios y ocurrió algo sobrenatural que viene de parte de Dios. Y dice en el versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Algo muy común en la vida de los hombres, ¿sí? Cuando uno está viviendo una situación difícil, una situación apremiante, uno siempre imagina lo peor. Uno nunca ve las cosas de Dios o lo que Dios puede hacer. No, este hombre, él vio lo peor, ¿sí? Él entendió que si estaban las puertas abiertas, ya todos habían huido, ya todos se habían ido de la cárcel. Y dice la palabra que no fue así. Vamos a ver lo que dice el verso 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Mire esto tan tremendo. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mire qué bueno esto, qué cosa tan tremenda. Nosotros tenemos que entender, ¿sí?, que cuando nosotros nos postramos ante el Señor, cuando nosotros hacemos actos espirituales, ¿sí?, cuando nosotros estamos haciendo las cosas del Espíritu, las cosas sobrenaturales van a ocurrir, ¿sí? Se van a dar en la vida de nosotros los seres humanos, van a suceder esas cosas poderosas
y maravillosas. Este hombre lo entendió, el carcelero se dio cuenta. Por eso, mire, él dijo, Dios ha hecho algo glorioso, él ha hecho algo sobrenatural. ¿Sí? Cuando Pablo le explicó y le dijo, aquí estamos todos, absolutamente todos, nadie se ha ido. Mire, el carcelero, yo me imagino, él después de estar bien asustado, bien acongojado, ¿sí? Pensando cosas terribles, que todos se habían ido y que le suceda esto, ¿sí? Que venga esto tan maravilloso a su vida, que todos están ahí, que no ha pasado absolutamente nada. Entonces, él, ¿qué quiere? Él desea un encuentro con Dios. Él desea un encuentro con Dios. Y cuando nosotros miramos nuestra vida, nos damos cuenta que al igual que este carcelero, nosotros hemos vivido cosas así. Y cuando llegamos a los pies del Señor, nosotros estábamos en prisiones, ¿sí? Estábamos viviendo circunstancias difíciles. Pero viene la palabra de Dios, viene el mensaje de Dios a nuestras vidas y nosotros empezamos a ver cómo nos empezamos a mover en un plano sobrenatural, donde las cosas sobrenaturales y poderosas de Dios empiezan a ocurrir en nuestras vidas. Y por eso es que, mire, usted y yo damos ese paso de fe, y los hombres dan ese paso de fe, porque tienen un encuentro con Dios, tenemos un encuentro con Dios, y cuando se tiene ese encuentro con Él, uno desea ser salvo, uno cree, ¿sí? Por eso es que se hace la oración de entrega y se recibe al Señor. Eso le pasó al carcelero. Él tuvo un encuentro con Dios. Esa situación difícil le sirvió para que él conociera a Dios y que el propósito de Dios se cumpliera y viniera a su vida. ¿Sí? Ese propósito vino sobre su vida para que él y su casa fueran salvos. Los momentos difíciles siempre van a sacar en nuestras vidas frutos espirituales, frutos maravillosos, que los frutos espirituales son frutos de bendición, son frutos que Dios hace que sucedan. Por eso, mire, cuando el carcelero escuchó y recibió del Señor, no solamente se convirtió él, sino que se convirtió toda su casa, ¿sí? Ellos quisieron ya empezar a hablar de la palabra del Señor, ¿sí? Ellos pudieron ya predicarles la palabra del Señor y todos creyeron, todos, absolutamente todos. Por eso, mire, dan ese paso tan tremendo, ¿sí? Dan ese paso tan tremendo donde deciden creer en el Señor. En el 31 nos dice eso, ¿sí? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El carcelero tomó la decisión de ser salvo. Y cuando toma esa decisión, entonces los de su casa también toman esa decisión. Nosotros tenemos que perseverar en este camino, seguir creyéndole a Dios, seguir manifestando las obras poderosas y sobrenaturales de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando sea el tiempo de Él, Él va a tomar a los de la casa, ¿sí? En el tiempo de Dios. Y Él va a hacer que las personas conozcan de Dios, que se regocijen. Y yo lo recuerdo, así fue en mi familia, ¿sí? Gloria a Dios. Mi padre empezó, pero ahí empezamos a ser añadidos los demás, mi mamá, mis hermanos, y gloria a Dios, porque cuando la palabra del Señor llega a nuestras vidas, llega la verdad de Dios, llega la poderosa verdad de Dios. Y cuando esa poderosa de Dios se revela esa poderosa verdad de Dios se revela a nuestras vidas, nosotros empezamos a creer. Y cuando creemos, la palabra de Dios dice que somos salvos, ya no somos perdidos, ya no estamos como tantas personas en el mundo perdidos, no, nos hacemos salvos por Cristo y empezamos a cambiar y a mudar nuestras vidas a causa del poder de la palabra de Dios. A causa de la palabra de Dios nuestras vidas son cambiadas y transformadas. Por eso no callemos,
nuestras alabanzas al Señor. No dejemos de adorarlo a Dios, porque Él se agrada cuando sus hijos lo alaban. No te pongas a llorar y a destruirte por una circunstancia. Alaba y glorifica el nombre de Dios, porque si tú haces eso, el poder de Dios y sus misericordias se van a manifestar sobre esa situación. Amén. Vamos a orar. Señor, hoy te estoy dando muchas gracias. Te doy gracias, amado Dios, por tu presencia en medio de nosotros. Hoy te doy muchas gracias, Señor, por todo lo que tú has traído a nosotros, a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú has bendecido el fruto de nuestro trabajo, Señor. Gracias porque tú has bendecido nuestras vidas y has provocado fruto, Señor. Hoy te pido que bendigas los tributos de tus hijos, sus ofrendas, sus diezmos, sus pactos. Bendíceles, Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Yo te pido, Espíritu Santo, que empieces a moverte sobre la iglesia. Espíritu de Dios, paséate en medio de nosotros. Hoy pídele al Espíritu que se pasee allá donde tú estás con tu familia. Pídele al Espíritu que camine entre ustedes. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, camina entre nosotros. Espíritu de Dios, mueve tu poder. Espíritu de Dios, glorifícate. Espíritu de Dios, hoy sopla sobre cada familia. Sopla de tu vida. Haz una nueva obra con nosotros, Señor. Haz una nueva obra. Que hoy el mover de tu gracia se derrame sobre la iglesia. Recibe gracia del Señor, empieza a recibir de su gracia. Llénate hoy de gracia, llénate de gracia. No calles tus alabanzas a Dios, no calles tus alabanzas, porque cuando nosotros alabamos y glorificamos a Dios, las cosas espirituales y sobrenaturales ocurren. Con cada situación difícil que nosotros podamos vivir, el Señor tiene un propósito, el Señor tiene un plan, así como sucedió aquí, que el carcelero y su familia se convirtieran. Esas circunstancias difíciles que nosotros vivimos hacen que nosotros veamos la gloria poderosa de Dios. Por eso hoy deleítate en el Señor y dale muchas gracias. Dale gracias porque frutos espirituales vas a dar por medio de alabanzas y de gloria a nuestro Dios. Hoy clama al Señor, bendice su nombre, exáltale, adórale, regocíjate hoy en Dios, regocíjate en Él, póstrate delante de Él, póstrate, clama ante su presencia, descansa hoy en sus manos. Hoy recuéstate cerca del Señor. Deja que el Señor hoy te ministre, deja que el Señor hoy te hable, deja que el Señor hoy se manifieste en tu vida. Deja que su mano sea puesta sobre ti. Dale gracias por esas circunstancias difíciles que estás pasando, que a veces parecen terremotos que van a derribar nuestros cimientos, pero la palabra de Dios nos enseña que no es así. Nosotros en medio de esas adversidades debemos orar a Dios y alabar con todo nuestro corazón, glorificar su nombre, bendecir su nombre, y todo lo poderoso y sobrenatural de Dios va a ocurrir. Todo lo glorioso va a desatarse, porque cuando Dios empieza a liberarnos,
es porque su poder se está manifestando en nosotros. Hoy recibimos más de ti, Espíritu de Dios, nos llenamos más y más de ti, Espíritu Santo. Yo te doy muchas gracias por este pueblo, Señor. Te doy gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor. Hoy queremos asimismo orar por nuestros apóstoles, Álvaro y Ruth, por la familia apostólica. Darte muchas gracias por estos siervos que tú has puesto delante de nosotros. Nuestras oraciones hoy para que tú los bendigas, los guardes, los protejas, para que derrames más de tu gloria sobre ellos. Asimismo, hoy damos gracias por la vida de nuestro pastor Germán. Hoy te pedimos que tú lo sigas bendiciendo con bienestar, con salud, que seas tú, Señor, aumentando sus fuerzas, Dios. Síguelo usando en medio de tu pueblo, Dios. Bendícelo más, amado Dios. Asimismo doy gracias por esta iglesia, Señor. Hoy declaro sobre este pueblo tu gracia, tu poder y tu bendición. Y yo les bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén.